amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez te presento la población de Bañolas, una de las poblaciones turísticas más antiguas del interior de Cataluña. Si quieres saber todo sobre este lugar, acompáñame hasta el final. Bañolas es una población del norte de Cataluña, concretamente de la provincia de Girona, que cuenta con patrimonio histórico de importancia, pero que también cuenta con un patrimonio natural de indudable belleza, en el que destaca principalmente la laguna de Bañolas y todo el parque arqueológico que hay alrededor de él, concretamente especializado en la prehistoria. Empezamos nuestra visita con las cuevas de Seriñá, cuevas formadas por diversos pasos de agua antiguos, en los que se hace referencia a la vida primitiva que llevaron aquí, especialmente especies humanas de neandertales y nuestros antecesores Homo sapiens, entre otras cosas. Sobre esto te dejaré diverso material fotográfico en la cuenta de Instagram con el mismo nombre de este canal, Masai Adventures Channel, a la que te animo a suscribirte también. Donde se muestran distintas muestras de cráneos de hombres primitivos. Aquí tenemos una piedra de sílex con la que se hacían diversos tipos de instrumentos. Aquí enseñan cómo era el trabajo de la piedra, los distintos instrumentos que utilizaban. Ahí tenemos una muestra de sílex trabajado. Con una pequeña muestra que te enseña incluso cómo se formaban las cuevas en la antigüedad. No, es la mandíbula de un ciervo primitivo. Ah, no. Bueno, antes eran más grandes. A medida que vas pasando por una especie de paseo, te vas encontrando con las cuevas que fueron formadas por un antiguo paso de agua que había en esta localidad, en donde se supone que vivieron neandertales y después nuestros antepasados Homo sapiens. Aquí. Vigileu allà, la zona dels tops de cap és aquesta. Eso es. Bueno, n'hi ha però molt alt, no? Tiene que surtir primero, no hay que ver. Simplemente es un yacimiento maravilloso. Vamos a pegar la exploración de esta caverna. Pasa tú primero. Mira, aquí prácticamente no hay nada. Esto se supone que era algún tipo de refugio, ¿vale? No sé, ya aquí no se ve o está oscuro, pero esto fue un refugio. A ver. La cueva de la Arboreda. A ver, bueno, esto es todo lo que tiene. Tienen restos cubiertos aquí. L'ideal és això, fer torns més que res, perquè si no estareu aquí com... Quan ja no habiten les coses és quan trobarem enterraments aquí. Si no, els enterraments es van a fer allà on hem vingut. Clar, no es pot cuinar, dormir i fer vida aquí, no es pot tocar. No toquem.
Per què tinc que embossar? Sin embargo, el atractivo estrella indudablemente es la laguna de Bañolas, que cuenta con el principal parque de la población, el Parque de la Devesa, fruto de el antiguo intento de secado de este tipo de lagunas que en tiempos antiguos se veían como fuentes de epidemias y enfermedades, y que fue la forma en la que se descubrió la importancia de los yacimientos arqueológicos prehistóricos de este lugar y de los que forma parte las cuevas de Seriñá. El Parque de la Draga cuenta con una serie de instalaciones bastante importantes en materia de ocio y entretenimiento, y muchas de ellas de uso gratuito, como son por ejemplo este comedor en el que abundan las fuentes de agua potable para abastecerse de manera gratuita en estas épocas de verano en las que se suele visitar este lugar. Ya que pasan los patitos por detrás, pero mira para atrás, mírame. Bueno, se me ocurre que puede ser que tenga frío, o bueno, o que quiere pasar desapercibido, quién sabe. ¿O que no quiere nadar? Hay uno que está pescando por allí. Y dentro del Parque de la Draga se encuentra uno de los principales yacimientos arqueológicos, muestra del Neolítico, que son las construcciones de casas primitivas, las cuales fueron rescatadas en el momento de desecado de esta parte de la laguna, por lo que una de ellas al menos es original y ha sido restaurada. Hay que destacar que alrededor de la laguna de Bañolas existen una serie de estructuras conocidas como las pesqueras, que son este tipo de estructuras en las que cada familia propietaria trataba de demostrar su estatus y prestigio, haciéndolas con mayor belleza y ostentación. ¿Qué encontraste, Claudia? Mira, por cierto, ahí Sí, ya vi que hay los patitos ahí. patitos. Y además también la población de Bañolas destaca por el hecho de haber sido una de las sedes de los deportes acuáticos que se hicieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Con todo ese haber cultural y natural dentro de su patrimonio, es indudable que esta es una de las principales zonas turísticas del interior de Cataluña, ya desde tiempos antiguos en los que parte de la burguesía ya disfrutaba de vacaciones y disponía de propiedades en este lugar. Y qué bonitos los troncos, mira. Sí. Parecen que tuvieran pico de pájaro. Esto lo hacen, ahí hay otro más. Esos son raíces del árbol, ¿eh? Qué bonito, parecen los picos de los pájaros. El contraste del paisaje es sencillamente impresionante. Es todo un espectáculo a lo largo de la primavera y el verano venir a este lugar con un paisaje único dentro de la zona de Cataluña. Una zona no solamente rica en fauna acuática o de aves migratorias, sino incluso de especies vegetales como son, por ejemplo, la flor del loto, los nenúfares y los juncos. Tienes que hacer
mucho silencio para que no se espanten y así poder grabarlos bien. Mira, ¿ves? El pequeñito, el otro pequeñito, mamá pata, esta es mamá pata, mírala ahí, se ve que viene a protegerlos, ¿ves? Y el resto de la manada, ¿no? No, ese de color negro no. Ah, ese es el martín pescador, ¿ves? Pero ves, Dale, graba. mamá pata con los patitos, ¿ves? Ahí está. Graba, mira. No muy lejos de la zona de los senderos del estanque encontraremos los restos de lo que fue el balneario de la Pudolosa, ubicado cerca de una fuente de aguas sulfurosas que normalmente tenían propiedades medicinales, y la palabra proviene de la palabra catalana pudor, que significa la pudor o mal olor, debido al típico olor característico que suelen tener estas aguas sulfurosas, que suelen oler, por ejemplo, a huevos podridos, haciendo referencia a esta característica. Actualmente el lugar se encuentra en ruina, aunque forma parte importante del patrimonio histórico de Bañolas. Normalmente este tipo de balnearios funcionaron desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX y estaban muy de moda entre la población burguesa y de alto poder adquisitivo, que era la que solía practicar turismo en aquellas épocas. En ese sentido, partiendo desde el antiguo balneario de la Pudolosa, tenemos una ruta señalizada como la ruta de la Puda y las Estunas, que es este lugar tan característico que les vamos a enseñar ahora, que no se encuentra muy lejos de la zona de la laguna. Y a medida que vas haciendo el camino, quedan los restos de un lugar que en su momento tuvo una historia y tiempos mejores. Lo bueno del trayecto es que hay una combinación de buena cantidad de árboles que proporcionan sombra en un lugar en el que las temperaturas en verano pueden llegar de media a los 30 grados o incluso llegar a superarlas en alguna época del verano. Sin embargo, si vienes provisto de agua y sabes caminar un poco sobre las zonas de calor, no moverte demasiado rápido, hidratas bien tu cuerpo, vienes preparado con agua, no deberías tener mayores problemas en hacer este recorrido que estamos haciendo ahora, en el que encontrarás distintos estanques a lo largo de todo el camino. Y así el camino te llevará justamente a una pequeña zona de aparcamiento no pavimentada, que te llevará a las formaciones rocosas de las Estunas, que son unas formaciones particulares, características de esta zona, y que se formaron de manera similar a las cuevas de Seriñá, pero en este caso son perfectamente visitables y recorribles en distintas rutas propuestas. Vamos allí. Se trata de formaciones que en ocasiones, aquí no veo el fondo siquiera, se dice que pueden llegar a 30 metros bajo el terreno. Aquí se ve que hay como algún tipo de caverna, aquí sí que se puede ver. Y es una de las curiosidades más desconocidas de Bañolas. Es algo relativamente desconocido. Poca gente realmente viene aquí, incluso ahora en verano, que es cuando estamos haciendo este vídeo. Efectivamente estamos hablando de cavidades muy profundas. Aquí no veo el fondo, desde estas alturas en las que estoy. Y mira cómo el árbol hace raíces y queda descubierto sobre el terreno.
Y efectivamente, mira la profundidad que puede tener esto. Ahí está, increíble. Y efectivamente hemos encontrado la entrada a las profundas gargantas formadas por el agua en este lugar. Vengo equipado con linterna. Mira lo impresionante que es. Son unos corredores impresionantes. Mira cómo nos adentramos en el terreno. Sencillamente impresionante. Y sin duda una de las partes más desconocidas de Bañolas. Con distintas entradas y salidas, como podemos ver. A lo largo del paseo irás encontrando fuentes bastante singulares como esta, como la Fonda del Vilar, que si pisas el pedal sacará agua potable para que puedas rellenar botellas de agua. Y a medida que se va dando la vuelta a la laguna, se pueden encontrar diversos miradores como estos, que en el caso de hoy las aguas se encuentran bastante limpias, muy claras, con unas muy agradables vistas. ¡Qué bien se siente!, ¿verdad? Oh. Sin embargo, Bañolas tiene una oferta mucho mayor que simplemente la laguna de Bañolas y los senderos que se recorren alrededor de ella. Tiene un casco histórico, yo diría modesto, pero muy interesante. Entre lo que destaca, dentro de las cosas que veo, su Plaza Mayor, que es el gran centro de restauración. Tiene una oferta relativamente modesta, pero de relativa calidad también, y que ofrece espectáculos especialmente a partir de las 9 de la noche en época de verano. El pueblo dispone de lugares emblemáticos, locales con mucha tradición en el pueblo y edificios con estilos arquitectónicos interesantes, como puedes ver. Y en el caso de la Plaza Mayor los tiene de diversos periodos históricos, con patios y arcadas muy bien conservados, con pequeñas curiosidades como esta y evidentes huellas góticas en su casco histórico. De una gran belleza todo. Pequeños y curiosos pasajes de este estilo. Con curiosas antiguas fuentes de gran belleza. Con un casco histórico que tiene la característica de tener las típicas calles estrechas medievales, en las que la verdad que se conserva buena parte de edificios históricos, por lo que estoy viendo, de épocas concretas, medievales e incluso posteriores, con detalles bastante interesantes en las portadas. No, pero no está nada mal. Se ve chulo. Y donde acabamos llegando a el antiguo templo de Bañolas,
que tiene una evidente influencia gótica en su construcción. Esto no se puede negar. Aunque le haría falta una pequeña restauración, aún así se pueden apreciar ricos detalles dentro de la obra. En general es una población que, a medida que vas pasando por su casco histórico, se puede apreciar que tuvo una cierta importancia en su momento. Y es una de las partes más desconocidas de este lugar. Donde suele venir es por la laguna que hemos enseñado. Sin embargo, también existe dentro de los lugares de interés patrimonio como el Museo d'Ardè, que fue muy criticado por exhibir a un negro disecado que fue retirado de las exposiciones, es decir, un humano que había sido disecado y presentado como un indígena de regiones africanas, y también pequeño patrimonio material como este que suele pasar desapercibido. Y esto en general ha sido todo sobre la población de Bañolas. Si te ha gustado este video, por favor, dame like, suscríbete al canal, compártelo Y gracias por verlo. y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.